La serie inicia con Hannah, una niña pequeña y adorable, pero la vida ha sido cruel con ella desde el principio. Nació huérfana y creció en la adversidad, e incluso cuando una familia finalmente la adoptó, resultó ser una de las peores imaginables, más enemigos que cuidadores. Entre ellos estaba una mujer llamada Kim, una mujer cruel que parecía un ogro, quien constantemente humillaba y oprimía a Hannah, forzándola a cocinar, limpiar y lavar. Hannah seguía siendo una niña, demasiado pequeña para defenderse o alzar la voz, así que el miedo la mantenía en silencio, soportando todo calladamente en su corazón. Al mismo tiempo, la historia cambia a Safi, una niña rica que tenía todo lo que podía soñar. Su madre, Ujin, era dueña de una de las compañías más grandes de Corea y una empresaria muy famosa. Su padre la adoraba profundamente, dándole siempre todo lo que quería. Safi no tenía hermanos, pero compartía su vida con su prima, Soji, a quien trataba como una verdadera hermana. Cualquier cosa que Safi no usaba, se la daba a Soji, y las dos eran inseparables. Un día Safi quiso visitar la isla y su padre aceptó llevarla a ella y a Soji, pero cuando le pidió a su madre, Mong, que se uniera, ella se negó diciendo que tenía demasiado trabajo y que se uniría a ellos más tarde. Mientras tanto, Hannah estaba en casa como de costumbre, preparando un biberón para su hermanastro. De repente, el esposo de Kim la llamó. Rápidamente dejó al bebé junto a una taza de leche hirviendo y fue a ver qué quería. El hombre, borracho y tambaleándose, la forzó a cantar y bailar para él. Aterrada de que pudiera golpearla, Hannah obedeció, pero mientras cantaba, el bebé gritó de repente. Salieron corriendo y quedaron horrorizados al encontrar la taza de leche hirviendo derramada sobre las manos del bebé. Llenos de pánico, llevaron al niño al hospital. Kim culpó a Hannah por completo, humillándola y golpeándola sin piedad. Hannah no podía defenderse, era una huérfana, sin nadie que la protegiera. Si Kim le echaba, no tendría a dónde ir. En ese momento, Hannah perdió toda esperanza de ser salvada de la crueldad de Kim. Pero por casualidad, un joven estaba en el hospital con una cámara, grabó todo y amenazó a Kim. Si no dejaba de abusar de Hannah, entregaría el video a la policía. Aterrada, Kim retrocedió y se fue. Hannah agradeció al chico, se presentó y le preguntó su nombre. Él le dijo que era Jun. Curiosa, le preguntó por qué estaba en el hospital. Jun reveló que tenía una condición cardíaca y tenía programada una cirugía ese mismo día. Explicó que una famosa empresaria había donado una gran suma de dinero para ayudar. Mientras hablaban, su madre lo llamó para tomarse una foto con la donante, y resultó ser nada menos que Ujin. Jun posó con ella, le agradeció sinceramente y prometió que algún día le devolvería su amabilidad. Más tarde, camino a casa, Hannah vio a Kim persiguiéndola como un cerdo furioso lista para golpearla de nuevo. Rápidamente, Hannah corrió y se escondió detrás de un auto donde por casualidad estaban sentadas Safi y Soji. Safi convenció a Soji de salir y disfrutar de la costa hasta que su padre regresara. Al principio Soji dudaba, pero Safi la tranquilizó, incluso prestándole su sombrero favorito. Bajaron juntas a la playa. Comenzaron a soplar fuertes vientos y el sombrero de Soji salió volando. Nerviosa pero determinada, Soji fue a recuperarlo. Safi, preocupada, la siguió. Mientras tanto, su padre estaba en la taquilla, donde le advirtieron sobre una tormenta que se acercaba. Pero como le había prometido este viaje a Safi, se negó a regresar. En la orilla, Safi finalmente vio el sombrero, pero mientras bajaba unos escalones para agarrarlo, tropezó y cayó, golpeándose la cabeza. Soji gritó en shock, entrando en pánico. Demasiado asustada para ayudar, corrió desesperadamente pidiendo ayuda, pero no había nadie cerca. En ese momento, el padre de Safi llegó con el auto, pero no pudo encontrar a ninguna de las niñas. Aterrado, buscó por todas partes hasta que encontró a Soji. Exigió saber dónde estaba Safi. Antes de que pudiera responder, ella de repente vio el barco alejándose del muelle. Temerosa de que la culpara por lo que le pasó a Safi, mintió, diciéndole que no sabía dónde estaba, solo que Safi había mencionado ir a los baños.
Su tío le dijo que esperara en el auto mientras él buscaba a su hija. Siguió buscando por todas partes, pero Safi había desaparecido sin dejar rastro. Soji se quedó sentada al borde, llorando, aterrorizada e insegura de qué hacer. Se sintió forzada a mantener el terrible secreto para protegerse a sí misma. Mientras tanto, Safi finalmente recuperó el conocimiento, pero para su horror, se encontró en un bote. Rompió a llorar. El capitán del barco la escuchó llorar y bajó a ver, pero ella seguía llorando diciendo que estaba asustada y que quería a su padre y a su madre. En ese momento, Eugene regresó a casa con la madre de Soji. Mencionó que había visto en las noticias que el tiempo iba a ser muy malo. Alarmada, Eugene llamó a su esposo para saber cómo estaban. Intentó contactar al padre de Safi, preguntando si ya habían llegado a la isla. Se puso nervioso sin saber cómo responder, porque la verdad era que Safi estaba desaparecida. Bajo presión, finalmente confesó. Safi había desaparecido y no podía encontrarla por ningún lado. Eugene quedó en shock, incapaz de creer lo que oía. Al mismo tiempo, el esposo de Kim localizó a Hannah, la arrastró a casa y la golpeó salvajemente. Eugene, devastada, corrió a la estación de policía donde estaba el padre de Safi. Cuando llegó, se dio cuenta de que no era una mentira. La policía realmente estaba buscando a su hija. Justo entonces entró una llamada. Un pescador informó haber encontrado a una niña a la deriva en su bote. Todos creyeron que debía ser Safi, pero Soji entró en pánico. Antes de que el oficial pudiera obtener más detalles, la línea se cortó. La tormenta era demasiado fuerte. El rescate no era posible esa noche. De vuelta en el bote, el capitán trató de consolar a Safi, prometiéndole que la devolvería a su familia sana y salvo. Le puso un chaleco salvavidas y fue a buscarle algo de comer. Mientras tanto, Eugene estaba inquieta y se negó a quedarse en casa. Decidió esperar en la orilla, aferrándose a la esperanza de que su hija regresara. Soji, sin embargo, se veía pálida y aterrorizada. Su madre la llevó a casa, pero en el camino la encontró llorando, completamente rota. Cuando le preguntó qué pasó, Soji confesó: su sombrero se había caído. Safi fue a buscarlo, resbaló, se golpeó la cabeza y, en lugar de ayudar, ella huyó. Su madre quedó atónita. Entonces le dijo a Soji que nunca hablara de esto con nadie, que lo mantuviera entre ellas. «No hiciste nada malo», insistió. «Fue solo la mala suerte de Safi». La madre de Soji, Mong, reveló ser tan malvada como Kim. Decidió ocultarle a Eugene la verdad de que Safi había caído en el bote. En otra parte, una vecina encontró a Hannah inconsciente afuera. Preocupada, la llevó al hospital. A Hannah le diagnosticaron una infección intestinal grave. En Kim, incluso fue al hospital fingiendo ver cómo estaba, secretamente aterrorizada de que alguien pudiera exponer su abuso y hacer que la arrestaran. Mientras tanto, un oficial de policía encontró el sombrero de Safi en el bote destrozado. Lo fotografió y se lo mostró a la familia. En el momento en que Eugene lo vio, se derrumbó. Era el mismo sombrero que le había comprado a Safi el día antes del viaje. Estaba segura de que pertenecía a su hija. Pero cuando rogó saber dónde estaba Safi, el oficial dio la devastadora noticia: el bote había naufragado, el capitán había muerto y Safi podría no haber sobrevivido. Eugene colapsó en desesperación. Pero en verdad, Safi seguía viva. Se despertó en una isla extraña, sin memoria de quién era o cómo llegó allí. Vagó sin rumbo, perdida y confundida. De vuelta al lado de Hannah, la policía vino a investigar su abuso. Le preguntaron si Kim la lastimaba. Aterrada por las consecuencias, Hannah mintió, insistiendo que Kim la trataba bien. Todos podían ver el miedo en sus ojos y sospechaban la verdad, pero no tenían pruebas hasta que Jun apareció con su cámara. Había grabado a Kim golpeándola. La policía estaba encantada. Con esta prueba se llevaron a Kim. Por primera vez, Hannah se sintió a salvo. Mientras tanto, Safi vagaba por la isla hasta que tropezó con una casa tranquila. Entró buscando comida. Cuando los dueños regresaron, le preguntaron quién era. Su apariencia,
limpia y vestida con ropa fina, los convenció de que debía ser la hija desaparecida de un importante jefe de aldea. Decidieron quedársela hasta averiguar qué hacer. De vuelta con Hana, Jung jugaba con ella, haciéndola reír, filmándola con su cámara. Ella estaba encantada de haberlo conocido y le agradeció por estar a su lado. Pero el dolor de Yujin la volvió loca. Empezó a ver a Soji como si fuera Safi, corriendo a abrazarla, lo que aterrorizaba a Soji, quien lloraba de miedo, pedía ayuda, pero Mong intervenía rápidamente calmando a Yujin, diciendo: «Safi está muerta, no puede seguir asustando a Soji así». Mong temía que su hija pudiera confesar la verdad y traer el desastre sobre todas ellas. Instó a Yujin a descansar en su habitación para que cuando Safi regresara no viera a su madre en tal estado. Tontemente, Yujin obedeció. De repente llegaron noticias. La policía había encontrado una niña que coincidía con la descripción de Safi en un hospital. El esposo de Yujin corrió hasta allí solo para colapsar en desesperación cuando se dio cuenta de que no era Safi. Lloró amargamente, rogándoles que lo ayudaran a encontrar a su hija, jurando que daría cualquier cosa a cambio. Cuando Yujin escuchó que no era Safi, se desmayó. En cuanto a Hana, fue trasladada a un nuevo orfanato. Antes de irse, Jun le dio su amuleto de suerte, diciéndole que era el mismo que había ayudado a que su cirugía de corazón fuera un éxito. La familia que encontró a Safi la reportó a la policía, y ella también fue llevada allí, todavía sin memoria de quién era. Así que, por cosas del destino, Safi y Hana llegaron al mismo lugar. En el momento en que Safi bajó del auto, una pelota voló hacia ella. Hana corrió a protegerla, recibiendo el golpe y sangrando mucho. Safi, impresionada, le dio las gracias y la ayudó. Desde ese momento, decidieron convertirse en amigas. Hana se presentó, y cuando le preguntó a Safi su nombre, Safi admitió que no recordaba nada. Hana la tranquilizó gentilmente, diciendo que su memoria podría regresar pronto, y la llevó a su lugar secreto y pacífico en una colina para disfrutar juntas de la hermosa vista. Más tarde, una cuidadora del orfanato llamó a Hana diciéndole que una familia quería conocerla para adoptarla. Le dieron un pequeño regalo y le pidieron que lo pensara, prometiendo regresar si aceptaba. Llena de alegría, Hana fue a compartir el regalo con Safi. Cuando la cuidadora preguntó por el nombre de Safi, dijo que no lo sabía. Hana sonrió y sugirió: «Te llamaré Dan, para que nuestros nombres suenen parecidos, Hana y Dan, ya que somos amigas». A Safi le encantó el nombre, y desde ese día se convirtió en Dan. Pero Soji no estaba en paz. Noche tras noche se despertaba de pesadillas con Safi, gritando. Cada vez Mong venía a silenciarla, advirtiéndole: «No digas nada o ambas seremos arrojadas a la calle sin dónde vivir». La madre de Soji le susurró que esta era su única oportunidad de acercarse a Yujin y aprovechar su ausencia. Mientras tanto, Yujin perdió completamente el control. Furiosa, irrumpió contra su esposo, culpándolo por todo. Le gritó que él era la razón por la que su hija se había ido, pero él le devolvió la acusación, culpándola a ella. Le dijo que si se hubiera quedado con ellos en lugar de elegir el trabajo, Safi todavía estaría allí. La acusó de ser egoísta, de preocuparse solo por su compañía y nunca por su familia. Enfurecida, Yujin juró que no descansaría hasta encontrar a su hija. Salió de la casa decidida a buscar por su cuenta. Comenzó a repartir volantes por todas partes, publicando la foto de Safi por la ciudad, e incluso prometió una recompensa de 100 millones de won a quien la encontrara. Cada día, rezaba desesperadamente por el regreso de su hija. Mientras Yujin se ahogaba en el dolor, Safi, ahora viviendo como Dan, pasaba los mejores días de su vida con Hana. Las dos jugaban, reían y compartían secretos. Un día, mientras jugaba en la iglesia, Hana notó a un niño con un botón faltante en su camisa. Se ofreció a arreglárselo y le preguntó qué hacía allí. Él dijo que había venido con su familia. A Hana le pareció adorable y rápidamente se hizo amiga de él. A él también le agradó ella, especialmente después de que lo llevó a su lugar secreto y le mostró el hermoso paisaje. Cuando ella le preguntó su nombre, él dijo que era Sue. De repente, su padre lo llamó.
y Hannah se sorprendió al descubrir que era el hijo del hombre que quería adoptarla. No solo eso, su familia pronto la invitó a un viaje, comprándole muchos regalos. Cuando regresó, Dan se sintió inquieta y celosa, temiendo que ellos se llevaran a Hannah. Pero Hannah la tranquilizó. «Nunca te dejaré. Incluso si me adoptan, seguiremos en contacto. Escribiremos cartas y enviaremos regalos». Le dio a Dan algunos de los regalos que el padre de Sue le había comprado, y las dos prometieron seguir siendo mejores amigas para siempre. Antes de irse, Hannah le dio a Dan su sombrero favorito como regalo. Dan estaba encantada, agradeciéndole con todo su corazón. Mientras tanto, Soohee comenzó a comportarse como si fuera Safi. Entró en la habitación de Safi, usó sus pertenencias e incluso volteó el marco de su foto para no tener que ver su rostro. De vuelta con Hannah, rápidamente se ganó el cariño de su nueva familia adoptiva. Conoció a todos, incluida su hermana pequeña Jessie, y supo que su madre esperaba otro bebé. Era todo lo que Hannah había soñado, una familia grande y cálida. Los ayudó y ellos la cuidaron profundamente. Sintieron que adoptar a Hannah fue la mejor decisión que habían tomado. Pero Dan comenzó a sentirse sola. La directora del orfanato le dijo que una familia estadounidense la había visto, le había gustado y quería llevarla a cenar. Si se sentía cómoda, planeaban adoptarla. Dan aceptó conocerlos. Mientras tanto, Eugene cayó más profundo en la desesperación. La policía la llamó y le dijo que se retiraban de la búsqueda en el mar. Habían pasado 2 meses sin resultados. Eugene les gritó ofreciendo pagar cualquier cosa, pero el oficial se negó y colgó. Su mundo se derrumbó aún más cuando descubrió que su esposo la había dejado. Dejó un mensaje diciendo que no regresarías de encontrar a Safi. De un solo golpe, había perdido tanto a su hija como a su esposo. Rota y deprimida, Eugene se hundió en la miseria. Soohee se aprovechó de la vulnerabilidad de Eugene, tratando de acercarse a ella, esperando que olvidara a Dan por completo. Entonces, el destino intervino. Mohin, la madre de Soohee, se enteró de que Eugene había sido invitada a una cena importante con Jun, el chico que había tenido la cirugía de corazón. Decidió asistir con Soohee. Por casualidad, era el mismo restaurante donde Dan se encontraba con su nueva familia adoptiva potencial. Dan entró al baño con su nueva madre adoptiva. Mohin también estaba allí. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero luego escuchó a la mujer con Dan decir que la iban a adoptar y llevar a América. Aterrada de que su plan pudiera arruinarse, Mohin hizo todo lo posible para asegurarse de que Eugene nunca viera a Dan, ni ella ni Soohee, para que la verdad nunca saliera a la luz. Lo que más la tranquilizó fue escuchar a Dan decir que había perdido la memoria. Eso significaba que incluso si se encontraba con Eugene, no la reconocería. El momento pasó sin desastre y Dan se fue a salvo con su nueva familia adoptiva. Al día siguiente, Dan visitó a Hannah para despedirse. Le dijo que se mudaba a América, pero prometió enviarle fotos todos los días y escribirle cartas. Juraron que nada las separaría jamás, que seguirían siendo amigas para siempre. Incluso tomaron muchas fotos juntas con la cámara de Sue para mantener sus memorias vivas. Pasaron 10 años. Hannah creció, entró a la escuela y destacó en sus estudios. También se volvió hábil tocando el piano. Soohee también creció, asistiendo a la misma escuela, pero se convirtió en una persona cruel y acosadora. Atormentaba a todos a su alrededor, y a cualquiera que no le gustaba, lo expulsaba de la escuela usando la influencia de Eugene. Incluso convenció a la gente de que ella era la verdadera hija de Eugene. Un día, la escuela celebró una ceremonia para honrar a los estudiantes destacados, y Hannah estaba entre los reconocidos. Estaba programada para tocar el piano. Los padres de Sue compraron flores y se prepararon felices para asistir. Hannah estaba encantada, esperándolos ansiosamente en el salón. Pero la tragedia golpeó de nuevo. En el camino, el padre de Sue recibió una llamada telefónica diciéndole que su compañía había quebrado, absorbida por una corporación mucho más grande. Abrumado, mareado e incapaz de concentrarse en la carretera, perdió el control.
Tanto él como su esposa murieron en un repentino accidente automovilístico. De vuelta en la escuela, Hannah esperaba con una sonrisa, ignorante del desastre. Cuando escuchó la noticia, corrió a casa con sus hermanos menores, encontrándolos rotos y sollozando. No mucho después, los cobradores de deudas llegaron a la casa, embargando todo. Revelaron que su padre estaba hundido en deudas. Ahora los niños eran arrojados a la calle. Todos culparon a Hannah, diciendo que si sus padres no hubieran ido a su ceremonia de premiación, todavía estarían vivos. Desesperado, Sud le rogó al socio comercial de su padre que les perdonara la casa, prometiendo pagarle todo. Pero el hombre era egoísta y se negó. Afuera, Sue vio llegar a Eugene y quedó atónito. Era la misma mujer que había destruido la pequeña compañía de su padre para dominar el mercado. Desde ese momento, Sue juró que nunca olvidaría su rostro y que algún día la haría arrepentirse. Eugene, fría e indiferente, lo dejó tirado en el suelo y se alejó. Por casualidad, el esposo arreglado de Eugene estaba cerca. Vio todo, pero no pudo hacer nada. Después de aplastar a Sue, Eugene fue a la ceremonia escolar donde honró a los mejores estudiantes, incluidos Sohee y Jun. Sohee ardía de celos, odiando la cercanía de Jun con Eugene. Le trataba como si fuera su propio hijo. Desde que Eugene había pagado por su cirugía, Jun nunca se había separado de su lado, ayudándola en todo. No solo eso, había decidido estudiar administración de empresas específicamente para unirse a su compañía en el futuro. Mientras tanto, la vida de Hannah se volvió más difícil. Se vio obligada a dejar la escuela y tomar trabajos de medio tiempo para alimentar a sus hermanos. La pequeña Jessie, sin embargo, se frustró con su vida, comiendo nada más que papas hervidas todos los días. Lloró diciendo que esto no era vida y decidió irse de la casa. Su hermano menor le gritó con ira, diciéndole que no estaba haciendo nada para ayudar. Herida y enojada, Jessie se fue. Sue vio lo que había sucedido y se llenó de culpa. Mientras él asistía a la escuela, Hannah trabajaba día y noche para mantenerlo y a sus hermanos. Decidió dejar la escuela y empezar a trabajar, pero en su primer día fue golpeado, explotado y no le pagaron. Cuando Hannah vio su condición, se enfureció. Le rogó que se detuviera, insistiendo que ella quería llevar la carga como pago por toda la amabilidad que su familia le había mostrado. Pero Sue se negó, diciéndole que ya no quería ninguna conexión con ella. «No volverás a ver mi cara», dijo fríamente antes de irse. Los días se convirtieron en meses. Hannah trabajó más duro que nunca, manteniendo a Chong y Jessie. El único consuelo en su vida provenía de las cartas que Dan enviaba desde América. Se alegraba de la felicidad de su amiga, especialmente cuando supo que Dan estaba comprometida y a punto de casarse. Pasaron 10 años. Hannah se había convertido en una joven Swan fuerte y capaz. Había dominado muchos idiomas y trabajaba como una hábil guía turista, capaz de venderle cualquier cosa a los turistas con su encanto y persuasión. Pero la vida nunca fue justa. Un día, recibió una llamada telefónica que la destrozó. Dan había muerto, dejando atrás a un niño llamado Jack. El corazón de Hannah le dolió, pero tomó una decisión. Adoptaría a Jack y lo criaría como su propio hijo, dándole el amor que ella nunca tuvo. Jack resultó ser un niño dulce e inteligente, amado por todos a su alrededor. Sin embargo, los susurros crueles lo seguían. Los niños se burlaban de él por no tener madre. El acoso lo lastimaba profundamente. Y un día, la maestra del jardín de niños llamó a Hannah instándola a ir rápido. Pero Hannah estaba ocupada, corriendo al aeropuerto para recibir a un grupo importante de turistas. Prometió que pasaría por el jardín de niños justo después. Al mismo tiempo, Jun estaba conduciendo a alta velocidad, escoltando importantes socios extranjeros de Eugene. Se le atravesó en el camino, casi chocando con ella. Enfurecida, Hannah la persiguió, exigiendo una disculpa. Jun la ignoró
disculpándose a su manera arrogante, lo que ella malinterpretó como un insulto. Furiosa siguió corriendo tras él. Jun, pensando que era solo una mujer loca, la ignoró y continuó con su trabajo. Después de dejar a los invitados, Soo-hee los escoltó para abordar su vuelo. Pero Hana apareció de repente otra vez, corriendo tras Jun, gritando que no se iría hasta que él se disculpara adecuadamente. Jun le dijo que ya lo había hecho, pero ella lo había malinterpretado. Avergonzada, Hana se dio cuenta de su error justo frente a su grupo de turistas. De repente, Hana se congeló. Vio a alguien entre la multitud, alguien de su pasado. Su expresión se volvió tensa e inquieta, mostrando claramente que alguna vez compartieron una conexión. Momentos después, la policía llegó y les impuso a ambas una fuerte multa por comportamiento imprudente. Hana estaba atónita, protestando que no había hecho nada malo, que solo lo perseguía porque pensaba que era un mal hombre. Pero el oficial la ignoró, les entregó la multa y se fue. Mirando la enorme cantidad, Hana insistió en que Jun debía pagar, ya que él había causado el incidente. Jun, importunado, se negó, diciendo que nadie la había forzado a correr tras él. Casi se pelean de nuevo hasta que Hana se dio cuenta de que sus turistas habían llegado y corrió a recibirlos. Mientras tanto, Eugene recibió una llamada inesperada. Era de Richard, un poderoso accionista que poseía una participación masiva en su compañía. Aunque nunca lo había conocido en persona, le dijo que enviaría a su estudiante a Corea. Este estudiante sería el nuevo CEO de su compañía. Richard le pidió que lo cuidara. Eugene, sonriente, respondió: «¿Cómo puedes preguntar eso? Si es de su parte, lo trataré como familia». Pero cuando el hombre llegó, no era otro que Sue. Se había ido a América años atrás, había trabajado incansablemente y había construido su carrera hasta estar al lado de uno de los más grandes magnates de turismo en Corea. Ahora el destino lo había traído de vuelta, y con ello, la oportunidad perfecta para vengarse de Eugene, la mujer que había destruido a su familia. Al mismo tiempo, el mundo de Soo-hee comenzó a temblar. No podía dejar de pensar en el regreso de Sue. Temía que él expusiera todo y arruinara su vida cuidadosamente construida, especialmente ahora que estaba comprometida con Jun. Su madre notó su tensión y la presionó por respuestas, pero Soo-hee evadió sus preguntas, guardando el secreto del regreso de Sue. Mientras tanto, Hana recogió a Jack del jardín de niños y regresó a casa, solo para descubrir que su hermana había robado todo el dinero de su billetera. Enfurecida, Hana se lo exigió de vuelta. Jessie prometió que se lo devolvería una vez que recibiera su salario del hotel. Hana se negó a esperar, y Jessie, furiosa, le arrojó el dinero a la cara antes de irse. Fue directo a su trabajo en el hotel. De repente recibió una llamada de la habitación 700. El huésped dentro exigía verla de inmediato. Se puso tensa, y cuando llegó, se sorprendió al encontrar a Suk, su hermano mayor, allí. Le preguntó cuándo había regresado de América y por qué no había ido a casa antes. Él le dijo sin rodeos que no quería que nadie supiera que había regresado hasta que resolviera las cosas, especialmente en lo que respectaba a Hana. Mientras tanto, Hana había estado saliendo con un joven llamado Leo. Él la trataba muy bien y ella había comenzado a creer que finalmente todo estaría bien y se casarían. Pero cuando la madre de Leo, una mujer venenosa y despiadada, supo que Hana criaba un niño que no era de Leo, se enfureció, atacó a Hana, humillándola e insistiendo en que el matrimonio nunca sucedería. Desde ese día, le ordenó a Leo que se mantuviera alejado de Hana. Hana pensó que el ataque de la madre había sido a puerta cerrada, pero quedó atónita al descubrir que Leo lo había visto todo y había permanecido en silencio. Al darse cuenta de esto, Hana le dijo que ya no quería continuar la relación. «No hay nada entre nosotros de ahora en adelante», dijo, y prometió devolverle cada centavo que él había gastado en ella. Furiosa, destrozó el ramo de flores que tenía, rompió en llanto y se fue. De repente, recibió una llamada de 2 turistas pidiendo urgentemente un traductor en un bar. El trabajo era ilegal, pero no tenía otra opción. El dinero era necesario. Resultó ser el mismo bar al que Soo-hee iba esa noche a encontrarse con amigos. Cuando Hana llegó, los extranjeros comenzaron a acosarla y manosearla.
June vio la escena y estalló una pelea. Hannah corrió para detener la pelea y proteger a sus turistas, y en el tumulto fue golpeada. June la encontró allí y exigió, ¿qué estás haciendo? Ella no tenía una buena respuesta. Soo-hee acusó a Hannah de arruinar la reputación de la compañía de Eugene, afirmando que Hannah se reunía con hombres de mala reputación fuera de la compañía a cambio de dinero, y le rogó que no hiciera nada que pudiera delatarlos. Insistió que era la única fuente de ingresos de Hannah y que Hannah trabajaba para mantener a sus hermanos. Pero a Soo-hee no le importó. Amenazó con llamar a la policía e insistió en sus derechos. Luego se fue con June. Soo-hee aprovechó el momento para presionar a June para que dejara en paz a Hannah, ya que ese trabajo era todo lo que Hannah tenía. June dijo que lo pensaría, pero insistió en que Hannah se disculpara de inmediato. Le preguntó por qué trabajaba así. Hannah le respondió que necesitaba el dinero y que nunca habría aceptado ese trabajo si hubiera sabido que esos hombres eran malos. Al día siguiente, Hannah fue a trabajar y quedó atónita cuando el gerente la despidió. La acusó de robar ganancias y tomar dinero para ella. Ella rogó perdón explicando que lo había hecho solo por deudas abrumadoras, pero él se negó a escuchar. Le dijo que no volviera a aparecer. Desesperada, Hannah fue a ver a June y le preguntó por qué no había defendido después de prometer que no la lastimaría. A June no le pareció importar. Fue a preguntarle a Soo-hee si había sido ella quien expuso a Hannah, diciendo que esas personas merecían un castigo y que el Estado debería deshacerse de ellos. Mientras tanto, Suk comenzó a planear su venganza contra Eugene. Quería hacerla quebrar y hacerle pagar por lo que le había hecho a su familia. Decidió que el primer paso era separar a Eugene de June, su mano derecha. Fue a averiguar quién era June realmente, pero quedó atónito al ver a Soo-hee, una chica, en un vestido de novia frente a él. Burlándose de ella, preguntó, ¿con quién te vas a casar? Ella respondió tranquilamente, me voy a casar con June. En ese momento Suk quedó atónito. Nos enteramos de que él y Soo-hee habían estado románticamente involucrados cuando ella estaba en América. Por un año habían estado profundamente enamorados, pero al final su relación terminó. Ahora, verla a Soo-hee con June la llenó de celos y amargura. Soo-hee notó su reacción. Rápidamente lo apartó y le dijo que quería que se mantuviera alejado de ella y que nunca dejara que nadie supiera que habían estado juntos. Justo entonces, June llegó. Soo-hee entró en pánico, pero Soo hábilmente le ocultó antes de que June pudiera notarla. Sin embargo, cuando sus miradas se encontraron, quedó claro que Soo-hee todavía sentía algo por Soo. Tan pronto como June se fue, ella corrió y llamó a Soo, preguntándole dónde estaba. Él le dijo que estaba en camino para recibir al príncipe Hassan y su esposa, invitados importantes que necesitaban tratar con el máximo cuidado. Los escoltó al mejor restaurante halal. Allí, por coincidencia, Han estaba trabajando en un empleo a medio tiempo. Cuando vio a June, corrió hacia él pidiéndole ayuda. Pero él la despidió fríamente, advirtiéndole que si causaba algún problema, vería su lado más oscuro. Incluso ordenó al personal que la despidiera. Hannah quedó destrozada, perdiendo toda esperanza en él y se fue llorando. Mientras tanto, Suk se enfrentó finalmente a cara con Eugene. La encantó con palabras suaves, prometiendo expandir el alcance de su compañía. Halagada, Eugene le creyó fácilmente. De vuelta en el restaurante, el príncipe Hassan de repente se levantó con su esposa y se fue sin tocar la comida. June estaba impactado, preguntándole a Soo-hee qué había salido mal. Ella insistió que había comprado la carne más fina y cara. Hannah, que limpiaba cerca, escuchó y se dio cuenta de la verdad. La carne estaba congelada y no estaba certificada como halal, por eso el príncipe la rechazó. Aterrada de que Hannah pudiera exponerla, Soo-hee la bofeteó. Cuando June preguntó qué pasó, Soo-hee mintió, culpando a Hannah, afirmando que había cambiado la carne a propósito. June le creyó, pero a Hannah no le importó defenderse. En lugar de eso, corrió tras el príncipe y su esposa, disculpándose y ofreciéndoles una comida halal propia por su cuenta. Conmovidos, aceptaron y pronto estaban cenando felizmente juntos. El traductor del príncipe trató de agradecerle a Hannah, pero ella sonrió y dijo que no necesitaba traducción. Ella misma hablaba todos los idiomas. Impresionado, el traductor preguntó si Hannah estaba libre los próximos días, ya que la pareja real necesitaba una guía a tiempo completo. Llena de alegría, Hannah aceptó. Por fin, una oportunidad real había llegado a su camino. Pero la felicidad nunca duraba.
De la nada, Leo la llamó, exigiendo el dinero que le había dado antes. Le dio hasta el final de la semana. Hannah prometió que le pagaría antes de eso, aunque su cuenta bancaria estaba completamente vacía. Los problemas se agravaron cuando recibió una llamada del jardín de niños. Jack se había peleado y había lastimado a otro niño. Al mismo tiempo, Sue contactó a Jesse, pidiéndole que trajera a Chung a verlo. Chung se sorprendió al ver que Sue había regresado de América. Le preguntó por qué Sue no había ido a casa o invitado a Hannah. Sue les dijo que no quería que Hannah lo supiera todavía, ya que tenía cosas importantes de las que ocuparse. Prometió compensar todos los años perdidos. Les daría dinero, les compraría un apartamento y los haría vivir con él. Pero cuando Chung preguntó por Hannah, Sue se enojó. Dijo fríamente: «Me ocuparé de ustedes. Hannah no importa, no es nada». Chung la defendió, diciendo que Hannah se había deslomado trabajando para criarlos y merecía respeto. Sue, enfurecido, se fue. Mientras tanto, Hannah no podía dejar a Jack solo, así que lo llevó con ella al hotel. Por casualidad, Jung la vio allí con el niño y se dio cuenta de que algo estaba pasando. Se congeló, inquieto, inseguro de qué hacer porque enojar a Hannah podría significar perder algo importante. En el hotel, Hannah notó que estaban contratando nuevos guías turísticos. Pensó seriamente en aplicar. Tomando a Jack de la mano, se fue, solo para ver de repente a Chung y Jesse saliendo juntos del hotel. Sorprendida, les preguntó qué hacían allí y por qué estaban juntos. Chung se puso nervioso. Quería decirle la verdad, pero le había prometido a Sue que no lo haría, así que mintió, diciendo que solo habían salido a cenar. Más tarde, cuando regresaron a casa, Jack los confrontó, diciendo que los había visto con Sue y estaba molesto porque no le habían dicho a Hannah ni la habían llevado. Avergonzado, Chung admitió que había querido decir algo, pero Sue era su hermano y no sabía cómo romper su promesa. Mientras tanto, Hannah recibió una llamada de la esposa del príncipe pidiéndole salir. Hannah la llevó con gusto a un recorrido por Corea, vistiéndola con ropa tradicional. El día fue hermoso y la princesa lo disfrutó mucho. Pero cuando regresaron al hotel, la princesa se dio cuenta de que había perdido su broche de oro. Decidida a ayudar, Hannah prometió buscarlo. Cuando Soji la vio buscando, le preguntó qué hacía. Hannah explicó que la princesa había perdido su broche y ella estaba ayudando a encontrarlo. Pero Soji cruelmente acusó a Hannah de ser una ladrona. Herida y humillada, Hannah siguió buscando por todas partes. En otra parte, Eugene llamó a Soji, diciéndole que el representante de Richard había llegado y pidiéndole que trajera a Jun. Vinieron, emocionados por ver quién era. Para sorpresa de Soji, era Sue, presentado como el nuevo CEO. El pánico le invadió. Temía que pudiera exponer su pasado, pero Sue actuó frío y distante, fingiendo que no la conocía en absoluto. Eugene los dejó juntos para que pudieran conocerse. Jun comenzó a preguntarle a Sue sobre su vida en América, si alguna vez había estado en una relación. En el momento en que Jun lo mencionó, Soji se tensó. Jun continuó diciendo que había oído hablar de una mujer que había estado locamente enamorada de Sue y estaba seguro de que ella aún no lo había superado. Soji se congeló, aterrorizada de que revelara la verdad. Sue permaneció en silencio, disfrutando de su incomodidad, incluso felicitándolos por su compromiso con una sonrisa astuta. Más tarde, Soji corrió a casa y le dijo a su madre que Sue había vuelto a entrar en su vida. Mojin enfureció, lo despreciaba y temía que arruinara todo, especialmente la relación de Soji con Jun. Comenzó a tramar cómo deshacerse de él de una vez por todas. De vuelta con Hannah, finalmente encontró el broche perdido y fue a devolvérselo a la princesa. Pero antes de que pudiera, recibió una llamada de la malvada madre de Leo. Hannah entró en pánico, sabiendo que Jack estaba solo en casa. Corrió allá, insistiendo en que ya había terminado con Leo y no quería nada de él. Su madre, sin embargo, exigió el reembolso de los 100,000 que debía, recordándole la fecha límite. Hannah suplicó por más tiempo, diciendo que había prometido pagar en una semana, pero la madre de Leo perdió la paciencia y golpeó a Hannah sin piedad. Jack, horrorizado,
corrió a proteger a Hannah solo para escuchar a la mujer culparla de todo, afirmando que Hannah era la razón por la que Leo no estaba casado. Jack sintió una profunda culpa, culpándose a sí mismo por el problema. Cuando los hermanos de Hannah se enteraron, se indignaron, vandalizaron el auto de Leo, escribiendo insultos en él y cubriéndolo de basura. Determinado a ayudar a Hannah, Jack ideó su propio plan. Escribió carteles ofreciendo sus servicios por $5, cualquier cosa, desde limpiar mascotas hasta lustrar zapatos o recoger basura, y los colgó por todas partes esperando recaudar dinero para la deuda de Hannah. Mientras tanto, Hannah finalmente entregó su solicitud para el trabajo de guía turística que había visto en el hotel. Hannah estaba emocionada cuando fue aceptada en la compañía. Toda su familia celebró ayudándola a elegir el atuendo perfecto para su primer día, elegante y pulido, para que luciera lo mejor posible. Pero en el momento en que llegó, se encontró con June. Él la regañó bruscamente, preguntándole qué demonios hacía allí. Hannah se mantuvo firme, diciéndole que ya no podía tratarla de esa manera porque ahora era su colega y merecía respeto. Mientras tanto, Soo-hee revisó los currículums de los solicitantes y hizo un descubrimiento sorprendente. Hannah era la hermana de Soo, el nuevo CEO. No podía entender cómo Hannah estaba aplicando como una candidata ordinaria en lugar de ser contratada directamente por su hermano. Antes de que comenzara la entrevista, Soo-hee intentó humillarla, diciendo: «Sabemos que te despidieron de tu última compañía». Hannah les dijo la verdad, que había estado trabajando en un trabajo secundario ilegal. El panel estaba listo para rechazarla de inmediato, pero Hannah les rogó una oportunidad. Eugene estaba presente en esa entrevista, y Hannah llamó su atención. Pero cuando Soo-hee fue demasiado lejos, insultando la dignidad de Hannah, Hannah estalló. Se levantó y declaró: «Ya no quiero este trabajo», antes de irse furiosa. June estaba furioso con Soo-hee después. Le recordó que Hannah había dejado esa vida atrás hacía mucho tiempo y que no debería haber sacado a relucir el pasado. Soo-hee, sin embargo, hizo un puchero y confesó que odiaba a Hannah y no podía imaginar trabajar en la misma compañía que ella. Mientras Hannah salía del edificio, se encontró de frente con Soo. Atónita, le preguntó cuándo había regresado y quién lo había llamado. Soo dijo que había regresado hacía días, pero estaba demasiado ocupado para verla. La trató con fría indiferencia, aunque ella estaba feliz de verlo de nuevo después de tantos años. Pero él la ignoró y se alejó. Más tarde, June escoltó a Soo-hee a casa. Soo-hee le envió un mensaje de texto a su madre, quien le advirtió que June iba para allá y le recordó que ocultara su verdadero estado de sirvientas en esa casa. Soo-hee le rogó a su madre que guardara silencio, desesperada por mantener la ilusión de riqueza para que su matrimonio con June pudiera proceder sin problemas. Cuando Hannah regresó a casa y les dijo a sus hermanos que Soo estaba de vuelta, se sorprendió al saber que ellos ya lo sabían e incluso habían cenado con él. Herida porque no se lo habían dicho antes, se sintió traicionada. June, atormentado por la culpa, confesó para sí mismo que amaba profundamente a Hannah, considerándola más que una hermana. Ella era como una madre para él. Al día siguiente en la compañía, June se enteró de que la pareja real firmaría su contrato con una condición. Hannah debía trabajar allí como su guía oficial. Mientras tanto, Soo visitó la casa de Hannah, entregándole una gran suma de dinero. Le dijo que quería que sus hermanos vivieran con él ahora, y que el dinero era una compensación por los años que había estado ausente. Prometió seguir enviándole dinero regularmente. Hannah se enojó, rechazando su oferta. Gritó que no había criado a sus hermanos por dinero, sino porque eran su familia. Soo lo ignoró, diciendo fríamente: «Quien quiera venir conmigo, puede. Quien no, esa es su elección». Jessie aceptó ansiosamente mudarse con él, pero Chung se mantuvo firme, diciéndole a Hannah que nunca la dejaría. Más tarde, Soo-hee cuestionó a Jung sobre la condición del príncipe. Cuando él le dijo que Hannah se uniría a la compañía,
Ella se indignó, furiosa ante la idea. Regresó a casa enfurruñada, mientras June hacía una visita a Hannah. En su casa, conoció al pequeño Jack, que era dulce y alegre. June le habló amablemente hasta que Hannah llegó. Sospechosa, le preguntó qué hacía allí. June explicó que había vuelto por ella porque reconocía su talento. Le dijo que la compañía la necesitaba, sin mencionar que la condición había sido exigida por el príncipe. Luego se fue, dejando a Hannah secretamente feliz y esperanzada. Emocionada, Hannah comenzó a prepararse para regresar al trabajo en la compañía. Ese mismo día, se celebró una gran ceremonia para anunciar a Sue como el nuevo CEO. Figuras importantes llenaron el salón, y Sue prometió expandir la compañía y llevarla a la grandeza. Pero de repente, el caos estalló. Un hombre armado con un cuchillo irrumpió, con el objetivo de matar a Eugene. June saltó frente a ella, recibiendo él mismo la puñalada. La seguridad rodeó la escena, mientras June colapsaba. Sohee, aterrorizada, corrió al lado de June para ver cómo estaba. En ese mismo momento, Hannah llegaba para entregar un archivo. Al ver la escena, se puso ansiosa, pero June le aseguró que estaba bien. Ella le entregó el archivo y se fue. De vuelta en la oficina, Hannah escuchó a los empleados hablar mal de ella, afirmando que solo había sido contratada por conexiones y cotillando sobre su pasado trabajo ilegal. Sus crueles palabras la hirieron profundamente. Mientras tanto, Sue finalmente se encontró cara a cara con el hombre responsable de la destrucción de su familia, el verdadero cerebro detrás de la muerte de sus padres. Cuando Hannah le rogó piedad, él se negó. Sue aprovechó el momento, finalmente capaz de vengarse del hombre que había arruinado a su familia. Ninguno de ellos lo reconocía ahora. Para ellos, él era solo otro joven entre muchos cuyas familias habían sido destruidas por Eugene y su compañía. Mientras tanto, Sohee se aprovechó de que Hannah trabajaba en la misma oficina. La humillaba constantemente, ordenándole hacer recados, traer café e incluso limpiar sus zapatos. Un día, le entregó a Hannah sus costosos tacones y le dijo que los lustrara. Cuando June vio esto, se enfureció. Agarró los zapatos de las manos de Hannah, pero en el forcejeo, el cuero se rasgó. Hannah se congeló. Los zapatos eran extremadamente caros, mucho más allá de lo que podía reparar. June la calmó, prometiéndole que si Sohee se quejaba, él asumiría la culpa y le diría que fue su culpa. Cuando Hannah devolvió los zapatos dañados, Sohee la reprendió, arrojándolos al suelo. Se burló diciendo que valían más que la vida entera de Hannah y que solo especialistas alemanes podían repararlos. Los gritos se oyeron por el pasillo y June convocó a Sohee a su oficina. Allí le dijo sin rodeos que él había sido quien dañó los zapatos y que si quería unos nuevos, él mismo los compraría. Le ordenó que no causara más drama en la oficina. Más tarde, June se ofreció a llevar a Sohee a casa. Por coincidencia, se encontraron con Sue en el camino. June lo saludó cálidamente, pero Sohee, como de costumbre, lo ignoró. Antes de que pudieran intercambiar palabras, June recibió una llamada. Una importante delegación acababa de cancelar su reservación en el hotel. Estaba impactado. El trato había sido enorme y nadie más que él sabía al respecto. La sospecha se instaló. Aún así, lo descartó por el momento. Sue, por su parte, aprovechó la oportunidad. Invitó a Sohee a hablar en privado. Ella arrastró ansiosamente a Hannah, tratándola como una sirvienta una vez más. Hannah guardó silencio, soportando la humillación. Le preguntó a Sue por qué la había estado evitando, pero él no dio respuesta, permitiendo que Sohee la atormentara libremente. Esa noche, Hannah recibió una llamada de Leo. Exigió verla de inmediato. Ella fue, llevando el dinero que aún debía, y le rogó que mantuviera a su madre alejada de su familia. Leo fingió disculparse, pidiendo pasar un tiempo con ella ya que podría ser su último encuentro. Cuando Hannah se negó, él le mostró un video de sus hermanos vandalizando su auto, amenazando con dárselo a la policía y exigir una fuerte compensación. Aterrada, Hannah fue con él, pero Leo intentó aprovecharse de ella.
acorralándola y acosándola. Horrorizada, Hannah luchó contra él e intentó escapar. Justo entonces, June pasó por allí, vio lo que estaba sucediendo, irrumpió y sacó a Hannah del agarre de Leo. Furioso, amenazó con llevar a Leo directamente a la estación de policía. Aterrado, Leo se disculpó, jurando que nunca más se acercaría a Hannah. Hannah aprovechó la oportunidad, obligándolo a borrar el video. Antes de irse, le advirtió fríamente: «Si te vuelvo a ver, restregaré tu cara contra el asfalto». Pero los rumores se extendieron rápidamente en la compañía. Zoe aprovechó el momento, difundiendo chismes sobre el carácter de Hannah, llamándola poco confiable. La humillaba a diario, pero Hannah lo soportaba en silencio. Entonces, inesperadamente, Hannah recibió una llamada de Sue. Emocionada, pensó que finalmente se estaba comunicando con ella, pero su alegría se convirtió en desolación cuando le dijo rotundamente: «No quiero que trabajes más en el hotel». Atónita, Hannah preguntó por qué. Sue le dijo que la compañía, el hotel e incluso el negocio del turismo pronto colapsarían. No le iba a dejar nada. Hannah pensó que estaba bromeando, pero él la miró a los ojos y dijo que hablaba en serio, que se había unido solo para destruir todo lo que Eugene había construido. Cuando Hannah lo presionó por una razón, él se negó a responder. Rota se fue, pensando en sus palabras toda la noche. Finalmente, resolvió no darle importancia y seguir adelante. A la mañana siguiente, regresó a la compañía. Se ofreció a preparar té o café, pero June la interrumpió rápidamente diciéndole que la necesitaba urgentemente para traducir para una delegación china que llegaba al hotel. Pero cuando revisaron las reservaciones, descubrieron que todo había sido cancelado. Una vez más, el sabotaje de Zoe. Le dijo fríamente a June: «Esto es solo el comienzo». Decidida a arreglar las cosas, Hannah se puso a trabajar. Buscó incansablemente en la zona hasta que encontró alojamiento alternativo para la delegación. Luego se quedó a su lado, proporcionándoles todo lo que necesitaban. Gracias a sus esfuerzos, el desastre se evitó. June estaba encantado, agradeciéndole calurosamente. Incluso la invitó a cenar, y lentamente la distancia entre ellos comenzó a cerrarse. Con el tiempo, Hannah se adaptó a su trabajo. June comenzó a confiarle más y más responsabilidades. Un día, camino a la oficina, chocó con Eugene por accidente. Sin darse cuenta de que era la presidenta de la compañía, Hannah le habló con amabilidad y respeto. A Eugene le cayó bien de inmediato. Hannah le recordaba a su propia hija, que tenía la misma edad. Más tarde, cuando Hannah entró a la oficina de la presidenta y se dio cuenta de que la mujer con la que acababa de charlar era la propia Eugene, quedó atónita y nerviosa, temiendo haber cometido un error. Pero en lugar de regañarla, Eugene le elogió cálidamente. Esto enloqueció a Zoe de celos. Furiosa, pero impotente para actuar, solo podía observar en silencio. Para empeorar las cosas, se corrió la voz en la compañía de que Hannah era la hermana de Sue. La gente comenzó a tratarla con respeto y el acoso cesó. Justo entonces, Hannah recibió otra llamada, esta vez de la maestra del jardín de niños de Jack. La mujer le pidió que fuera de inmediato. Hannah estaba en una situación desesperada, preocupada, ansiosa e insegura de si dejar el trabajo. Uno de sus colegas, al notar su angustia, se ofreció a cubrir sus deberes hasta que regresara. Aliviada, le agradeció y corrió al jardín de niños. Allí se enteró de la impactante verdad. Jack había estado repartiendo papeles a sus compañeros, ofreciéndose a hacer cualquier cosa por $5, ya fuera lustrar zapatos, cuidar mascotas o incluso recoger basura. Hannah estaba atónita. Cuando le preguntó por qué, Jack rompió en llanto. Confesó que solo quería ayudarla a pagar sus deudas. El corazón de Hannah se hizo pedazos. Lo abrazó con fuerza diciéndole que ya había pagado todo y que ni Leo ni su madre volverían a molestarlos. Jack era el único que realmente entendía su dolor, y aunque solo era un niño, había hecho todo lo posible por estar a su lado. Profundamente conmovida, Hannah reunió a todos sus hermanos esa noche y se aseguró de que comieran juntos como una familia.
Al día siguiente, cuando Hannah regresó a la compañía, Soo-hee descubrió que había dejado el trabajo la noche anterior sin permiso. Aprovechando la oportunidad para humillarla, Soo-hee le ordenó a Hannah que fuera a buscar su chaqueta morada a casa. Queriendo evitar problemas, Hannah aceptó y fue de inmediato. Pero cuando llegó se sorprendió al encontrar a Mo-jin, la mujer cruel, esperándola allí. Mo-jin le entregó a Hannah un sobre, diciéndole que lo usara para el transporte. Hannah le agradeció educadamente, pero cuando lo abrió quedó impactada. Estaba lleno de dinero. La suma era demasiado grande y Hannah inmediatamente pensó en devolverlo. Pero conociendo el temperamento de Mo-jin, decidió no arriesgarse a problemas y simplemente llevó la chaqueta de regreso a Soo-hee junto con el sobre. Explicó que Mo-jin se lo había dado, pero que se negaba a usar una suma tan grande de dinero. Soo-hee no dijo nada, simplemente arrojó el sobre en su cajón. Más tarde ese día, Soo llamó a Richard para informar que su plan iba perfectamente. Ya había cancelado varios contratos, costándole a la compañía una gran cantidad. Richard estaba encantado y lo animó a continuar. De vuelta en la oficina, Soo-hee de repente reunió a todos. Anunció que habían robado dinero de su cajón y comenzó a registrar los bolsos de todos. Finalmente, sacó el sobre del bolso de Hannah y la acusó de robo. Hannah estaba en shock. Insistió en que el sobre se lo había dado Soo-hee en primer lugar, pero Soo-hee ignoró sus protestas y amenazó con llamar a la policía. Desesperada por probar su inocencia, Hannah corrió a revisar las cámaras de seguridad solo para descubrir que la grabación había sido borrada. Asustada y acorralada, comenzó a buscar otra forma de limpiar su nombre. Soo, furioso cuando escuchó lo que pasó, confrontó a Soo-hee, ordenándole que dejara de atormentar a Hannah. Pero Soo-hee le gritó, culpándolo por comenzar esta guerra en primer lugar. «Veniste a destruirme, así que destruiré a tu hermana», siseó antes de irse. Hannah corrió tras ella, suplicando su caso. «Sé que no robé nada. Alguien más puso ese sobre en mi bolso. Las cámaras fueron borradas. Si la policía investiga, encontrarán la verdad». Soo-hee entró en pánico. Secretamente contactó al técnico y le ordenó que se deshiciera de las cintas permanentemente. Mientras tanto, Eugene recibió un mensaje de los investigadores que trabajaban en el caso de Sapiri. Le dijeron que habían encontrado a una joven que coincidía con la descripción de su hija y solicitaron una prueba de ADN. Llena de alegría, Eugene compartió la noticia. Mo-jin preguntó escépticamente qué la hacía estar tan segura, pero Eugene respondió con ojos brillantes. «Vi su sonrisa en mi sueño. Sé que es ella». Al escuchar esto, los nervios de Soo-hee se tensaron aún más. En cuanto a Hannah, los recuerdos volvieron de la última vez que vio a Dana, que acababa de regresar de América con su hijo recién nacido. Los recuerdos de Dana estaban volviendo lentamente y se había estado preparando para reunirse con su familia. Pero antes de que pudiera, la tragedia golpeó. Dana murió en un accidente, dejando solo a su bebé Jack. Desde ese día, Hannah había jurado criarlo como su propio hijo, sin importar el sacrificio. Por eso, ahora se sentía devastada. Después de finalmente encontrar estabilidad en su trabajo, temía perderlo todo por la falsa acusación de Soo-hee. En la compañía, sus colegas ya habían comenzado a tratarla con dureza, susurrando a sus espaldas y escribiendo insultos en su escritorio. Se sentía completamente desesperada. Pero entonces, inesperadamente, Hannah recibió un video. Mostraba a Soo-hee misma tomando el dinero de su cajón y colocándolo en el bolso de Hannah. El corazón de Hannah dio un vuelco. Por fin tenía pruebas de su inocencia. Por un momento consideró publicar el video en línea, exponiendo a Soo-hee ante todos, pero se detuvo. Sabía que Soo-hee era poderosa y vengativa. Podía arrebatarle el teléfono, destruirlo y tomar represalias en formas que nadie podría detener. En lugar de eso, Hannah eligió un camino diferente. Fue directamente a Soo-hee, fingiendo disculparse. Le dijo que debió haber mezclado los sobres, que el que había devuelto era dinero para la guardería de Jack, no el dinero de Mo-jin. Dándose cuenta de que presionar más podría exponerla, Soo-hee decidió dejar pasar el asunto. Ya había logrado su objetivo: humillar a Hannah enfrente de todos y obligarla a doblegarse. Finalmente, libre de la experiencia, Hannah tomó lo poco que quedaba de su sueldo y se compró ropa nueva. Cuando regresó, se sobresaltó al no encontrar a Jack en casa. El pánico se apoderó de ella hasta que lo vio de pie con Eugene. Aterrada, corrió hacia ellos, pero para su sorpresa, Eugene la saludó cálidamente y la trató con respeto.
Incluso le habló amablemente a Jack, elogiándolo por sus buenos modales. El corazón de Hannah se ablandó. Jack tímidamente le entregó a Eugene su pelota y ella le sonrió. Por un breve momento sintió como si el destino mismo estuviera tejiendo sus vidas de nuevo. Después, Hannah y Jack fueron de compras juntos, pero su bolso se intercambió accidentalmente con el de otra mujer. Cuando fue a devolverlo y preguntar por la dueña, descubrió que la mujer vivía en el edificio de enfrente. Hannah tocó la puerta para solo que June apareciera ante ella. Sorprendida, se dio cuenta de que él era su vecino. Rápidamente se disculpó por la confusión, recuperó su bolso y se fue. Al mismo tiempo, Eugene recibió una llamada del investigador. Le dijo que desafortunadamente las muestras de ADN de todo este tiempo habían sido contaminadas, lo que significa que aún no podían rastrear a su hija. Eugene colapsó por la noticia, desmayando de desesperación. Justo entonces, Choi regresó de América. Llegó a la casa en el preciso momento en que Eugene cayó enferma. La llevó de urgencia al hospital. Entonces, supimos que fue Choi quien había hecho la llamada, diciéndole que el ADN estaba contaminado, tratando deliberadamente de hacerla renunciar a la búsqueda. En el momento en que June escuchó que Eugene había sido hospitalizada, corrió al hospital para ver cómo estaba. Mientras tanto, Hannah recibió una llamada del investigador. Le explicó que habían encontrado a una anciana cuyo ADN era una coincidencia cercana al de Jack y se estaban preparando para realizar pruebas. Pero antes de que pudieran recolectar la muestra, la abuela falleció repentinamente. Hannah fue al hospital a reclamar el cuerpo y organizar el funeral. Mientras firmaba los papeles, Jack esperaba solo en el pasillo. Por coincidencia, Choi estaba allí. Saludó a Jack amablemente, hablándole con calidez. Cautivado por los modales del niño, Choi le preguntó su nombre. Jack, respondió el niño. Cuando le preguntó por su madre, Jack dijo en voz baja: murió, ahora vivo con la amiga de mi mamá, está con el doctor adentro. Cuando Hannah regresó, se disculpó, pensando que Jack podría haber molestado al hombre. Pero Choi negó con la cabeza, diciéndole que Jack era un niño maravilloso. Más tarde, Hannah, Jack y sus hermanos arrojaron las cenizas de la supuesta abuela de Jack al río y celebraron un funeral, aunque casi nadie asistió excepto ellos. Después, Choi decidió investigar más a fondo. Se disfrazó con una barba y fue al orfanato donde Dana Safi había vivido una vez, haciendo preguntas. Pero la directora dijo que no conocía a nadie con ese nombre y no podía ayudarlo. Mientras tanto, Sohee descubrió algo impactante. Sue vivía en el apartamento directamente opuesto al suyo, justo al otro lado de la calle de donde ella y June se casarían. Su presencia la ponía nerviosa constantemente. Cada palabra y sonrisa suya estaban diseñadas para desconcertarla. June, al enterarse de que la abuela de Jack había muerto, le entregó discretamente a Hannah un sobre con dinero y le pidió que se lo diera a Jack. Agradecida, se lo pasó, pero Jack se negó, diciendo que no lo quería. Ella le explicó gentilmente que el dinero era suyo para usarlo cuando lo necesitara y le prometió que siempre proveería para él. Al día siguiente, cuando Hannah dejó a Jack en el jardín de niños, recibió los resultados de las pruebas. El ADN demostró que la mujer que habían enterrado no era la abuela de Jack. Un alivio le invadió. Todavía había esperanza. Choi, sin embargo, descubrió la verdad a su manera. Se dio cuenta de que tenía un nieto llamado Jack, que ahora vivía con la amiga de Dana, Hannah, quien lo había criado como su propio después de la muerte de Dana. Impactado pero lleno de alegría, conectó los puntos. Jack era el mismo niño que había conocido una vez y que le había caído bien al instante. Ahora todo tenía sentido. Queriendo acercarse a él, Choi se disfrazó de nuevo, esta vez de Santa Claus. Llegó al jardín de niños de Jack con regalos para todos los niños. Cuando llegó el turno de Jack, Choi le entregó un regalo. Pero mientras miraba al niño, se derrumbó. Lágrimas corrían incontrolablemente. Jack, desconcertado, corrió hacia adelante y lo abrazó frente a todos sus compañeros. Al final del día, la maestra agradeció a Santa y le ofreció un pago, pero Choi se negó. Dijo que no quería nada a cambio,
que todo lo que hacía venía del corazón. Dejó una gran donación para las necesidades festivas de los niños y se fue. Pero Jack lo siguió hasta la puerta, sosteniendo el regalo. «No me gusta este», dijo. «¿Puedo cambiarlo?». Sorprendido, Choi preguntó qué quería en su lugar. Jack respondió: «No quiero dinero ni juguetes, solo quiero que tía Hannah sea feliz y quiero encontrar a mi abuela». El corazón de Choi le dolió. Anhelaba conceder esos deseos, pero el miedo lo detenía. Si alguien descubría que Jack era el hijo de Safi, el niño podría enfrentar el peligro tal y como ella lo había hecho. Choi resolvió vigilarlo desde lejos. Mientras tanto, Jun recompensó a Hannah por su dedicación llevándola a cenar. Disfrutaron una cálida velada juntos, acercándose más que nunca. Jun, sin embargo, seguía atrapada en su propia desesperación. Enviaba mensaje tras mensaje a Choi, rogando por una respuesta, diciéndole que estaba cerca de encontrar a su hija, pero Choi la ignoró, incapaz de enfrentarla. Luego, Jun recibió una llamada. El príncipe Hassan quería reunirse con él. Llevó a Hannah consigo. Cuando llegaron, el príncipe la sorprendió agradeciéndole personalmente y preguntándole cómo iba su trabajo en el hotel. Hannah estaba estonitada. ¿Cómo lo sabía? El príncipe reveló que había sido su condición para firmar el contrato con Jun, que Hannah debía ser la traductora oficial. Cuando Hannah descubrió que solo había sido contratada por la petición del príncipe Hassan y no por su propio talento, se sintió profundamente herida. Jun intentó calmarla, pero ella respondió bruscamente preguntando qué debía hacer ahora que todos susurraban a sus espaldas. Podrían despedirla en el momento en que terminara el contrato. Jun le prometió que nunca permitiría que eso sucediera. Le aseguró que ella realmente tenía talento, que no estaba ahí solo por un contrato. Le instó a subir al coche para que pudieran hablar en un lugar tranquilo. Hannah se negó, pero Jun insistió y prácticamente lo obligó a entrar. Justo cuando estaba a punto de discutir con él de nuevo, sonó su teléfono. Era la estación de policía. Jack estaba allí. Llena de pánico, Hannah corrió hacia allá y se sorprendió al encontrar no solo a Jack, sino también a la madre de Jun. Jun, confundido, preguntó qué había pasado. Su madre explicó que Jack tenía hambre, así que la invitó a comer con ella. Pero cuando bajó a tirar la basura, una motocicleta pasó a toda velocidad y casi lo atropella. La policía había reportado el incidente al orfanato y ahora existía un riesgo real de que se llevaran a Jack. Hannah rompió a llorar de miedo, pero Jun le aseguró que su madre no había tenido mala intención. Aún así, Hannah estaba aterrorizada de perder a Jack. Jun le prometió que lo protegerían. La situación finalmente se calmó, y hasta la madre de Jun aceptó retroceder. Hannah se disculpó con la directora del orfanato, quien a regañadientes permitió que Jack se quedara, pero le advirtió que si algo volvía a pasar, se lo llevaría sin dudarlo. Después, Jun los llevó a todos a casa. Por primera vez, se dio cuenta de la verdad. Jack no era el hijo biológico de Hannah, sino el hijo de su amiga fallecida. Estaba atónito. ¿Cómo podía alguien estar dispuesto a sacrificar tanto, trabajando incansablemente, sufriendo incesantemente por un niño que ni siquiera era suyo? Su respeto por Hannah creció aún más. Al día siguiente, Hannah usó el elegante atuendo que Eugene le había dado. Jack sonreía con orgullo, diciéndole que se veía hermosa y que la ropa le quedaba perfecta. Pero su felicidad duró poco. Sohee llegó al trabajo usando exactamente el mismo atuendo. Enfurecida, Sohee decidió que Hannah nunca más lo usaría. Todo el día, Sohee acechó a Hannah, hasta que finalmente ella accidentalmente derramó café caliente sobre su vestido, arruinándolo. Hannah estaba furiosa, casi rompiendo en llanto. Jun lo notó y la consoló, prometiéndole que hablaría con Sohee. Pero los otros empleados ya habían comenzado a susurrar, difundiendo rumores de que Hannah intentaba llamar la atención de Jun, que se vestía como Sohee y copiaba su comportamiento para impresionarlo. Más tarde, Sohee intentó humillar a Hannah nuevamente con otra taza de café, pero esta vez Hannah se mantuvo firme. Cuando Sohee se movió para verterlo, Hannah la bloqueó y vertió su propia taza de vuelta. La oficina se congeló en shock.
Desde ese momento, Hana decidió que cualquiera que le faltara el respeto recibiría lo mismo a cambio. La noticia del incidente llegó a Soo. Furioso, le advirtió a Sohee: «Si vuelves a ponerle una mano encima a Hana, verás un lado de mí que no te gustará». Mientras tanto, Choi se deslizó silenciosamente en el edificio de la compañía. Cuando vio a Eugene delante de él, rápidamente se escondió. Desde las sombras, la escuchó hablar con su abogado. Se lamentaba de que Choi aún no había respondido a sus correos electrónicos. Más tarde, Choi decidió enviarle una carta. Cuando Eugene la recibió, se congeló. El sello en el sobre confirmaba que era de Choi. Temblando, la abrió. Dentro había una carta que decía que Safi había muerto hacía años, que nunca más volvería a ver a su hija, pero la carta también revelaba la existencia de su nieto, a quien ahora debía proteger. Se adjuntaban fotografías de Safi con su nueva familia en América, su certificado de nacimiento y análisis de ADN. Eugene colapsó, desmayándose en el acto. Jun llegó justo a tiempo y entró en pánico cuando la vio inconsciente. Llamó a una ambulancia, pero Eugene se negó a ir, insistiendo en que quería quedarse en casa. Jun la llevó de regreso, permaneciendo a su lado. Cuando despertó, le preguntó si había visto los papeles. Él admitió que sí, pero juró que nunca se lo diría a nadie. Ya había sellado todo de nuevo en el sobre y lo había traído consigo para mantenerlo a salvo. Agradecida, Eugene le pedía ayuda para encontrar a su nieto. Jun prometió que haría todo lo que ella pidiera, pero le advirtió que nunca mencionara esto a nadie, ni siquiera a Sohee. Pero cuando Jun salió de su habitación, quedó atónito al encontrar a su madre parada allí, con ropa extraña, exigiendo saber qué estaba haciendo. Se sorprendió cuando Mujin apareció detrás de ella, explicando con suficiencia que había venido a ayudar. En verdad, las dos mujeres estaban conspirando juntas. La madre de Jun había estado trabajando en secreto como sirvienta para Mujin, todo para asegurar el matrimonio de Jun con Sohee, mientras el propio Jun permanecía en la oscuridad. Mientras tanto, Jun viajó al orfanato donde Safi, Dana, había vivido una vez. Le preguntó a la directora sobre cualquier rastro de ella. La mujer negó con la cabeza, diciendo que no sabía nada, excepto que una niña que coincidía con su descripción había sido adoptada hacía mucho tiempo bajo el nombre de Dana. Nunca había regresado, pero antes de irse, había hecho un dibujo con una amiga. El personal se lo mostró a Jun. Su corazón se apretó cuando leyó las palabras debajo: Hana y Dana, amigas para siempre. Al mismo tiempo, Eugene intentaba desesperadamente saber más sobre la carta que había causado su colapso. Cuando preguntó al respecto, le dijeron que no era nada serio, solo una amenaza vacía. Pero en el fondo, Eugene sentía que algo andaba mal. Había recibido amenazas antes y nunca la habían afectado. Esta vez, sin embargo, se sentía diferente. Algo le decía que el asunto estaba relacionado con Safi. Decidida, juró que encontraría ese sobre sin importar qué. Más tarde, descubrió lo que había sucedido en el orfanato. El verdadero nombre de su hija había sido Dana. Había vivido allí hasta que creció, se casó, tuvo un hijo y finalmente viajó a América. Dana había regresado a Corea para buscar a su familia, pero antes de que pudiera localizarlos, murió en un accidente automovilístico cuando el conductor huyó. Eugene estaba devastada, pero al mismo tiempo aliviada de saber finalmente la verdad. Le rogó a la gerente del orfanato que no se lo mencionara a nadie, especialmente no a Sohee. Esa noche, le escribió a Choi, convencida de que él era quien le había enviado la carta. Sé que fuiste tú quien me informó sobre la muerte de Safi. Por favor, necesito reunir lo que queda de mi familia. Quiero ver a mi nieto. Te lo ruego. Si estás cerca, envíamelo. Protegerlo es todo lo que me importa ahora. Mientras tanto, Jun le mostró a Eugene el dibujo que había encontrado, y ella se convenció de que su hija Safi realmente había vivido en ese orfanato. Decidió visitarlo ella misma, fingiendo ser una donante. Preguntó por cualquier niño al que pudiera apoyar, y específicamente preguntó por Dana. Pero la gerente negó todo, insistiendo que no sabía nada. Los registros antiguos se habían quemado hacía años, no quedaba rastro. Derrotados, dejaron el orfanato y regresaron a la compañía, donde encontraron a Hana todavía esperando, con el rostro pálido de hambre. Jun no pudo soportar verla así y decidió llevarla a cenar. Al mismo tiempo, llamó a Sohee y le dijo que las fotos de su boda habían llegado, pidiéndole que fuera a recogerlas. Cuando llegó al fotógrafo, las fotos no estaban. Supo que habían sido enviadas directamente a Sue. Sohee fue a recuperarlas, pero Sue aprovechó la oportunidad para traerla dentro. Intentó desestabilizarla,
coqueteando y actuando como si todavía tuviera un lugar en su vida. Aunque ella se puso una máscara de fuerza y le dijo firmemente que nunca volvería con él, que se iba a casar con Jun y que Suelo perdería todo, su corazón la traicionó. En el fondo, todavía sentía algo por él. De camino a casa, los recuerdos de su tiempo en América la inundaron. Se dio cuenta de que en realidad no amaba a Jun en absoluto. Solo se casaba con él por presión, porque él era el heredero de la compañía. Si Safi nunca aparecía, él era la única garantía de su futuro. Mientras tanto, Jun y Hannah continuaron hablando durante la cena. Su conversación giró en torno a la familia y fue cálida, sincera y profunda. Descubrieron cuán parecidos eran en realidad, ambos de buen corazón, ambos impulsados por el deseo de ayudar a los demás. Más tarde, Hannah lo llevó a su lugar favorito, un parque de diversiones para niños. Explicó que era donde liberaba todo su estrés. Le encantaba saltar, moverse, quemar toda la energía negativa dentro de ella. Mientras compartían risas allí, el teléfono de Jun vibró con un mensaje de Sohee: «Te estoy esperando». Él respondió que estaba en camino, pero la lluvia lo obligó a esperar. Le ofreció a Hannah su chaqueta, insistiendo en que no debía enfermarse. Ella le agradeció y se fue. Cuando Jun finalmente llegó donde Sohee, ella inmediatamente preguntó por la chaqueta. Él mintió, afirmando que todavía estaba en el auto. En otra parte, el corazón de Choi se ablandó. Finalmente, le envió a Yujin una foto de su nieto. Cuando la foto cargó en su teléfono, Yujin ahogó un grito de shock. El niño era el mismo que había visto una vez en el centro comercial con Hannah, el niño que había capturado su corazón a primera vista. Sus instintos habían sido correctos todo el tiempo. Este no era un niño ordinario, este era su nieto. Pero entonces llegó otro mensaje escalofriante de Choi. Si alguien descubre que este es el hijo de Safi, el heredero, lo destruirán tal como destruyeron a Safi. Aterrada, Yujin decidió no decírselo a nadie, ni siquiera a Sohee. Confió solo en Jun, rogándole que fuera con ella. «Encontré a mi nieto», susurró. Jun estaba atónito. «¿Quién es él?», su voz tembló. «Es Jack, el niño que Hannah está criando». Jun se congeló. La revelación lo golpeó como trueno. Jack. Hannah. El dibujo que había visto en el orfanato pasó por su mente. Hannah y Dana, amigas para siempre. Por fin, se dio cuenta de la verdad. Hannah, la mujer a su lado todo este tiempo, había sido la amiga más querida de Dana, la encargada de criar al hijo de Safi. Todos decidieron ir a ver a Jack. Mientras tanto, Hannah se preparaba para devolver la chaqueta de Jun después de lavarla. En ese preciso momento, Mugum se aprovechó de que la madre de Safi no estaba en casa e intentó abrir la caja fuerte. Pero cuando falló, contrató a un ladrón para que la ayudara. Dentro de la casa, Jack y Shum estaban sentados tranquilamente cuando la propietaria llegó de repente. Anunció fríamente que solo tenían una semana para irse porque la casa estaba siendo vendida. Shum se enfureció, gritando que debería haberles dado al menos un mes de aviso, pero a ella no le importó y se fue, dejándolos en la desesperación. Más tarde, cuando Sohee vio la chaqueta de Jun en las manos de Hannah, se dio cuenta de que Jun había mentido la noche anterior. No la había dejado en su auto como afirmó. Había estado con Hannah. Ardiendo de celos, Sohee irrumpió hacia Hannah, reprendiéndola viciosamente. «Si no te alejas de mi prometido, robahombres, te estrellaré la cara contra el suelo». Pero Hannah mantuvo la calma. «Tómatelo con calma. Jun no significa nada para mí. Solo somos colegas de trabajo. Nada más. No hay sentimientos entre nosotros. Quizás deberías tener un poco más de confianza en ti misma. Además, cualquiera que realmente atesore a su hombre no necesita aferrarse tanto». Sus palabras cortaron profundo. Enfurecida de que Hannah se atreviera a responder, Sohee tramó venganza. Fue con la madre de Jun, envenenando sus oídos con mentiras. Esa chica es una destructora de hogares, seduce a los hombres. Ese niño con ella no es el hijo de su amiga, es su hijo ilegítimo, nacido en secreto, por eso lo esconde. La madre de Jun, fácilmente influenciable, declaró que nunca volvería a hablar con Hannah ni la dejaría entrar en su casa.
Mientras tanto, Eugene finalmente tuvo la oportunidad de ver a su nieto. Mientras Jack pateaba su pelota afuera, su corazón anhelaba correr hacia él, abrazarlo, pero se contuvo. Justo entonces, Hannah llegó, y Jack rápidamente le dijo que la propietaria quería que se fueran. Eugene escuchó y quiso ayudar, pero no sabía cómo. Choi también escuchó todo y decidió echar una mano. Más tarde, cuando Eugene por coincidencia los vio dirigirse al supermercado, se unió a ellos y aprovechó la oportunidad para acercarse. Los invitó a todos a almorzar, explicando: «Eres una trabajadora talentosa, Hannah. Te admiro mucho». En la mesa, Jack comenzó a actuar juguetonamente, haciendo reír a todos. Le preguntó a Eugene si tenía amigos. Ella sonrió tristemente. «No, no tengo». Jack sonrió radiante. «Entonces, desde hoy seré tu amigo». Incluso le dio de comer con su pequeña mano. Los gestos rompieron la compostura de Eugene. Se disculpó para ir al baño, donde rompió a llorar. Todo lo que Jack hacía le recordaba a Safi. Hannah la siguió, tratando de consolarla, preguntándole suavemente si algo andaba mal. Eugene lo descartó, afirmando que solo estaba cansada. Luego agradeció a Hannah. Hannah estaba confundida. No entendía la razón de tanta gratitud, pero lo dejó pasar. Después del almuerzo, Jack pegó una linda pegatina en la mano de Eugene. Ella fue a casa radiante de felicidad, pero cuando Mugum notó la pegatina, preguntó al respecto. Eugene mintió nerviosamente, diciendo que se había cortado y que Jack la había cubierto para ella. Más tarde esa noche, le rogó a June que hiciera una prueba de ADN. Aunque en su corazón ya sabía que Jack era su nieto, solo necesitaba la prueba para descansar su alma. Mientras tanto, Mughem comenzó a sospechar y le pidió a Sohee que averiguara con June dónde había estado con Eugene. Pero June fue inteligente y no le dio información útil. Frustrada, Sohee fue directamente a Mughem, advirtiéndole: «Hannah se está acercando a June, incluso a la directora le gusta ahora, comprándole regalos y elogiándola. Me temo que se lo quitará y arruinará todo para nosotras». Eugene, por otro lado, se enteró de que al día siguiente era el memorial de la difunta madre adoptiva de Hannah. Envió una gran cantidad de comida y ofrendas para que la familia las usara. Chung y Jessie estaban encantados con el festín, e incluso Sue vino por primera vez en años. Cuando Sue preguntó de dónde había venido toda esa comida, le dijeron que la directora, Eugene, la había enviado. Su rostro se oscureció de ira. ¿Cómo se atreve a matar a mi familia y ahora fingir que los llora? Ella es la razón por la que están muertos. Explotó de ira. Pero cuando Chung le preguntó por qué, Sue se negó a explicar. Asumieron que solo intentaba arruinar su felicidad. Furiosos, arremetieron contra él. «No te queremos más como hermano, lárgate, nunca queremos volver a ver tu cara». Lo echaron de la casa, enviándolo de regreso a su pequeño apartamento. Jack observó la escena, temblando de miedo hasta que se orinó encima. Hannah rápidamente lo tranquilizó abrazándolo fuerte. «Cualquier niño de tu edad estaría aterrorizado viendo eso. No te preocupes, no es tu culpa». Mientras tanto, Sue ahogó sus penas en alcohol. Demasiado borracho para llegar a casa, colapsó en la calle. Por casualidad, Sohee pasó por ahí y lo vio. Lo arrastró de regreso a su apartamento, pero cuando intentó irse, él la agarró de la mano, rogándole que se quedara. Ella se soltó fríamente y se fue. De vuelta en la casa de Eugene llegaron los resultados de la prueba de ADN. Confirmaron su mayor esperanza. Jack era realmente su nieto. Abrumada por la alegría, inmediatamente comenzó a tramar cómo acercarlo a ella. Estaba aún más encantada cuando Hannah le envió un ramo de flores para agradecerle por la comida del día anterior. Cuando Sohee vio las flores, preguntó quién las había enviado. Eugene respondió feliz: «Hannah, es una chica tan amable y encantadora». Sohee echaba humos por dentro, consumida por el celo. Comenzó a maquinar formas de deshacerse de Hannah, calumniándola con Eugene, acusándola nuevamente de criar a un hijo ilegítimo. Pero Eugene ignoró las acusaciones. En cambio, elogió a Hannah e incluso anunció que Hannah sería la nueva supervisora de la próxima delegación china.
Jun luego visitó a Eugene y le contó sobre una conversación con Jack. Le pregunté qué haría si su abuela viniera por él. Dijo que nunca iría con nadie a menos que Hannah también estuviera ahí. Ella la ama y está completamente apegado a ella. Pero Eugene lo descartó. Encontraré una manera de traer tanto a Hannah como a Jack a mí. No te preocupes. Mientras tanto, Choi fue a visitar la tumba de Safi. De pie allí, los recuerdos volvieron. Recordó cómo había conocido a Sue el día en que casi lo atropella un auto y Choi lo salvó. Cuando abrió la bolsa de Sue, vio periódicos, fotos y documentos todos sobre Eugene. Se dio cuenta entonces de que Sue era el hijo de una de las muchas víctimas de Eugene, cuyo negocio familiar ella había robado, destruyendo sus vidas para siempre. Cuando habló con ella, a ella no le importó en absoluto. Fue entonces cuando decidió alejarse y también decidió ayudar secretamente a Sue bajo el nombre de Richard. De esa manera podría mantener a Sue bajo su vigilancia, asegurarse de que nunca actuara sin permiso y al mismo tiempo podría reclamar sus derechos y darle una lección a Eugene por toda su crueldad e injusticias. Mientras tanto, Jun le preguntó a Eugene cómo planeaba acercarse a Hannah. Ella respondió que tenía una idea. Le mentiría a Hannah diciéndole que ella era su hija perdida. Dado que Hannah no sabía nada de su familia real y había crecido en un orfanato, lo creería fácilmente. Pero a Jun no le gustó la idea. Le dijo a Eugene que estaba mal mentir así. Si Hannah alguna vez descubriera la verdad, quedaría devastada. No había hecho nada para merecer tal manipulación. Pero como siempre, a Eugene solo le importaba ella misma. En otra parte, el ladrón contratado por Mugim finalmente llegó para abrir la caja fuerte, pero cuando la abrieron no encontraron nada dentro. Justo entonces Jun llegó, interrumpiendo todo, y Mugim no tuvo oportunidad de continuar su búsqueda. Eugene, sin embargo, fue a visitar la tumba de Safi. Allí se sorprendió al encontrar docenas de fotos, Safi de niña, Safi de adulta, Safi con Hannah e incluso Safi con Jack. Abrumada, estalló en llanto. Al mismo tiempo, Jun le pidió a Hannah hablar en privado. Le preguntó gentilmente si sabía algo sobre su madre. Hannah suspiró. Desafortunadamente, nací en un orfanato. Nunca la he conocido. Cuando él le preguntó si soñaba con conocerla, sus ojos se suavizaron. Claro. He esperado ese día toda mi vida, pero es solo un sueño. Si mi madre estuviera viva, me habría buscado hace mucho tiempo. Claramente, mi familia me abandonó. En ese preciso momento, Eugene miró a su alrededor y notó una flor blanca. Su corazón se congeló. Esa había sido la flor favorita de Safi, la misma que su padre solía traerle. Eugene supo al instante. Choi debía haber regresado de América y estaba cerca, escondido. Resolvió rastrearlo. Cuando regresó a la oficina, encontró a Jun esperando. Él se ofreció a ayudar a Choi a traer a Hannah a su vida, pero insistió en que primero debía decirle la verdad. Eugene se negó rotundamente. Si lo sabe, podría rechazarme. Jun estaba profundamente molesto. Odiaba las mentiras, pero no tenía más opción que guardar silencio. De vuelta en casa de Hannah, Hannah comenzó a empacar sus cosas. El propietario los había echado. Pero al día siguiente recibió noticias impactantes. Alguien había comprado la casa, permitiéndoles quedarse. ¿Quién era? Nada menos que Choi, su abuelo, que lo había hecho para salvar la casa de ser vendida. Ahora podría vivir cerca de su nieto, Jack, y finalmente protegerlo. Más tarde en el trabajo, Jun notó que Hannah parecía preocupada. Le preguntó por qué y ella le explicó que casi habían perdido la casa, pero un amable extraño la compró y les permitió quedarse. Jun se alegró por ella. Pero cerca de allí, Mujin me escuchó su conversación. Ver a Jun hablar tan amablemente con Hannah la enfureció. Incapaz de contener su rabia, abofeteó a Hannah frente a todos, acusándola en voz alta. «¡Eres una robahombres! ¿Quieres quitarle a Jun a Soji?»
Los gritos resonaron por la oficina. Yujin entró y quedó horrorizada al ver a Mujin golpeando a Hana. Jun estalló, yendo hacia Soji. «No puedes dejar que tu madre se comporte así». Pero Soji tergiversó la situación. «¿Y qué hay de ti? ¿Quién te dijo que le dieras tu chaqueta? ¿Quién te dijo que fueras tan amable con ella? Tú eres la razón por la que esto está sucediendo. Me estás alejando». Ella esperaba que Jun la defendiera, pero en lugar de eso, él la miró fríamente. «Si tu madre vuelve a ponerle una mano encima a Hana, no te gustará mi reacción». Yujin también humilló a Mujin, arrastrando su dignidad por el lodo. ¿Te disculparás con Hana o nunca más volverás a poner un pie en esta compañía? En lugar de disculparse, Mujin se burló aún más de Hana. Cuando levantó la mano de nuevo, Jun la sujetó con firmeza. «Si la tocas de nuevo, nunca volverás aquí». Soji intentó suavizar las cosas arrojándole dinero a Hana. «Toma, esto para tu tratamiento médico». Pero Hana se mantuvo erguida. «Tengo dignidad. No quiero ni un centavo de ti o de tu madre. Yo me trataré. Y si alguna de ustedes intenta humillarme de nuevo, tomaré acciones legales». Esta confrontación convenció a Yujin de que traer a Hana como su hija era la única forma de protegerla de tanta crueldad. Le suplicó a Jun que reconsiderara ayudarla. Las noticias se extendieron rápidamente por la compañía. Mujin había bofeteado a Hana. Cuando Su escuchó que su hermana había sido golpeada, perdió el control. Estaba furioso, culpándose a sí mismo por todo lo que le estaba pasando a Hana. Su sangre hervía. Fue entonces cuando Hana, agotada, finalmente llegó a un punto de quiebre. Fue a ver a Jun y le dijo fríamente: «Ya no quiero tu atención. De ahora en adelante no me hables fuera del trabajo». Se dio la vuelta para irse, pero Jun la detuvo. Su voz temblaba. «Lo siento, Hana, pero no puedo dejar de preocuparme por ti. No importa qué, siempre lo haré. No es algo que pueda controlar». Enojada y confundida, Hana se fue. Mientras tanto, Su decidió que esta humillación no podía quedar sin respuesta. Le dijo a su abogado que presentara una queja formal contra Mujin, la bruja, por agredir y herir a su hermana. Después de terminar el trabajo, Hana fue a recoger a Jack de la guardería. En el camino, se encontró con la madre de Jun por coincidencia. Hana la saludó educadamente, pero la mujer la ignoró por completo, saludando solo a Jack, y luego le dio a Hana una mirada fría y desdeñosa de pies a cabeza, como si no valiera nada. Hana no dejó que le afectara y siguió adelante. Más tarde, encontró a sus hermanos Jesse y Chung esperando. Habían preparado un almuerzo especial para ella, queriendo animarla después de todo lo que había pasado en el hotel. No podían simplemente ignorar su dolor, querían hacerla sonreír de nuevo. Después de la comida, Hana salió a caminar por el parque. Jugaba como una niña, saltando y brincando para liberar su estrés, susurrando que todo lo que realmente deseaba era una madre. Por coincidencia, Jun pasó por allí y la vio. Notó que lloraba en silencio, pero decidió no acercarse, no queriendo avergonzarla. Se fue en silencio, ocultando el hecho de que había visto sus lágrimas. Mientras tanto, la intrigante Mujin estaba en casa, buscando frenéticamente en la oficina de Yujin los papeles que causaron su colapso, esperando descubrir si Yujin realmente había encontrado a su hija. Al no encontrar nada, Mujin supuso que los documentos debían estar en la compañía y decidió ir allí. Pero cuando llegó, la seguridad le negó la entrada. Sorprendida, exigió: «¿Saben quién soy? Soy la madre de la secretaria ejecutiva». Pero los guardias respondieron fríamente que tenía la entrada prohibida por orden de la directora. Furiosa, comenzó a insultarlos y empujarlos, insistiendo en sus derechos, hasta que el propio Jun llegó y advirtió: «Una palabra más y llamaré a la policía. Lárgate». Justo entonces, Mujin recibió una llamada de la policía informándole que se había presentado una demanda en su contra por agredir físicamente a alguien. Aterrada, fue a ver a Yujin, rogándole que interviniera, pero Yujin se negó. «Tú te buscaste esto. Te dije que te disculparas públicamente con Hana, pero te negaste. Ahora debes enfrentar las consecuencias». Desesperada, Soji fue a ver a Su, rogándole que retirara los cargos.
si su madre se arrodillaba y se disculpara frente a todos. Pero Sun no se conmovió. Esto está fuera de mis manos ahora. Es decisión de Hana. Al mismo tiempo, Jun fue a hablar con Hana. Ella le dijo calmadamente que ya no era asunto suyo. Lo hecho estaba hecho. Él volvió a preguntar por su familia, sorprendiéndola con su persistencia. Entonces, le informó que Yujin había organizado una reunión para ella en un restaurante. Cuando Hana llegó, quedó atónita al ver a la madre de Soji allí, disculpándose públicamente con ella frente a la directora y todos los presentes. Por primera vez, la dignidad de Hana fue restaurada y su honor devuelto. Mientras tanto, Chong fue a la oficina de Su en la compañía. Nervioso pero sincero, se disculpó por levantarle la mano. Prometió no volver a hacerlo. Antes de salir corriendo, le dio a Su una manzana como ofrenda de paz. Su sonrió levemente y decidió perdonarlo. Su hermano menor tenía un corazón puro. Hana entonces aprovechó la oportunidad. Les dijo que estaba dispuesta a aceptar la reconciliación, pero solo con una condición: que ya no trabajaría allí ni estaría atada a sus juegos tóxicos. Yujin aceptó inmediatamente, diciendo que de todos modos había planeado removerla. Más tarde, Hana descubrió que la madre de Jun había dejado algo en su casa. Lo tomó como excusa para devolverlo, y también como una oportunidad para hablar directamente con ella. Gentilmente, le recordó que dejara de interferir en la vida de Jun. «Se va a casar pronto», dijo Hana suavemente. «Estoy segura de que no querrías que yo arruinara eso». Por casualidad, Jun escuchó cada palabra. Estaba profundamente herido por la crueldad de su madre y la frustración hervía internamente. Después de que ella se fue, se disculpó sinceramente, pero Hana lo ignoró. «Estoy acostumbrada a estas cosas. Toda madre quiere lo mejor para su hijo. Es natural». Pero Jun no podía soportarlo más. «No puedo soportar verte sufrir así. Te ayudaré a encontrar a tu verdadera familia». Finalmente, decidió seguir el plan de Yujin, decirle a Hana que Yujin era su madre. Y con esa mentira, el drama terminó. Así, el círculo de engaños finalmente se cierra sobre Hana, mientras Yujin prepara la mentira más devastadora de todas. Usará la desesperación de Hana por encontrar una madre como el arma para asegurar a su nieto, Jack. Jun, atrapado entre su conciencia y su lealtad a Yujin, ha decidido convertirse en cómplice de la farsa, iniciando el engaño él mismo. Al mismo tiempo, Sue sigue moviendo los hilos de su venganza, furioso por la humillación de su hermana, pero sin saber que ella está a punto de ser arrastrada a la red de la mujer que destruyó a su familia. Y Choi, ahora viviendo bajo el mismo techo que su nieto, observa desde las sombras, protegiendo a Jack mientras su propio plan se desarrolla. ¿Crees que Hana descubrirá la verdad sobre Jack antes de que Yujin la atrape por completo en la mentira de que es su madre?